Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por su presencia, por la oportunidad que tenemos día a día de meditar en la Escritura. Les invito a disponer todo su corazón y a poner este espacio en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti y te damos gracias por tu infinito amor y bondad. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en la palabra. Espíritu Santo, revélanos la Escritura, guíanos a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros. Hoy en nuestro día 38 de lectura nos corresponde leer Éxodo capítulos 33 al 36. Hoy en nuestro día 38 leeremos Éxodo capítulos 33 al 36. Y sin más, leamos juntos. Éxodo capítulo 33 dice así: El Señor le dijo a Moisés: Váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: Daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo: Lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a mi pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa
a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después, retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Capítulo 34. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano, en la mañana, subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo.
No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año, en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha, con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio, para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después, el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó, y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo
hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Capítulo 35. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: Estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Luego, Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: Eso es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés, y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor. Y quienes tenían madera de acacia
la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata, y tela de lino fino, y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: El Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar el hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Capítulo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron: La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor los ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego, Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho.
Se juntaron 5 de esas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de esas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar el borde de cada cortina larga y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho, y tenían 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo, construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después, hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dan al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego, confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino
y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro, y las 5 bases eran de bronce fundido. Amén. Y bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 38 leímos Éxodo capítulos 33 al 36, en donde vemos ese pacto renovado, esas tablas que el Señor nuevamente escribe para su pueblo. Algo que la palabra nos enseña es que ahora el Señor ha puesto su ley en las tablas de nuestro corazón, para que le sigamos, para que le sirvamos, para que busquemos de corazón su rostro, amándole, pues es la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también vemos la construcción del santuario, vemos la habilidad, la capacidad que Dios da a todos y cada uno de los artesanos y ese corazón dadivoso para bendecir, porque la obra tenía que hacerse y también todos y cada uno de los recursos, todos y cada uno de los materiales, el pueblo de Israel los donó de corazón. Y es algo importante ver cómo trabaja todo el pueblo para un solo fin, que la presencia del Señor estuviese en medio de ellos. Y bueno, te invito a que compartas también ese versículo o versículos que ministraron tu corazón. En esta ocasión yo escogí Éxodo capítulo 33 y versículo 11 que dice así: Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con su amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. No solamente Moisés, sino también Josué, de quien leeremos más adelante, estaban ahí, en la presencia del Señor, buscando el rostro de nuestro Señor. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros y por ello, día a día, nosotros meditamos en la palabra. Nosotros, el Señor ha dejado su palabra para que podamos conocerle más, para que tú y yo podamos pasar este tiempo en su presencia. Así que les invitamos todos los días, recuerda, de lunes a domingo, a estar conectados con nosotros, 7 de la mañana, hora de México, a través de nuestro canal de YouTube, escuchando la voz de Dios para leer todos los días la palabra del Señor. Todos los días meditemos en la Escritura y permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, guíe, nos enseñe, nos aconseje. Y bueno, una vez más, te seguimos invitando a que si no te has suscrito, te suscribas, a que le des like, a que compartas este tiempo, a que invites a más personas, a que juntos sigamos en esta hermosa disciplina que es leer la palabra de Dios. Que tengas un excelente día y que Dios siga ministrando tu corazón. Que estés muy bien. Bendiciones. Chao.